A veces, las historias más profundas no gritan. Susurran, como el viento entre los árboles secos, como una flor que florece en pleno invierno. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo, a los pies de una montaña, donde un monje anciano y su discípulo conversan sin prisa sobre el arte de vivir, cuando todo parece quieto, y sin embargo, algo están haciendo. Escucha con el corazón abierto. Quizás esta historia también esté hablándote a vos. La niebla cubría el jardín, no como un velo, sino como un susurro que lo envuelve todo. Las piedras, los árboles desnudos, incluso el aire. Todo parecía estar en pausa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El anciano monje estaba sentado bajo un viejo ciruelo, inmóvil, pero no ausente. Estaba dentro. A su lado, llegó el joven. Sus pasos eran torpes, su mirada, inquieta, sus pensamientos, ruidosos. «Maestro», dijo al fin, rompiendo el silencio con voz baja. «Siento que no puedo más. Estoy estancado. Nada florece en mí». El anciano giró el rostro muy lentamente. Lo miró como se mira el agua antes de beberla. Sin prisa, con atención. «¿Has visto esa flor?», susurró, señalando algo apenas visible entre la nieve. El joven miró. Una pequeña flor blanca. Solitaria. Frágil. Pero viva. «Sí, ¿cómo es posible?», preguntó, más a sí mismo que al maestro. El anciano cerró los ojos, como si regresara a un recuerdo muy antiguo. «Esa flor no debería estar ahí», dijo. «Y sin embargo, está. Florece cuando nadie más lo hace. Florece cuando todo es frío». El joven guardó silencio. Ya no por respeto, sino por necesidad. Sentía que algo dentro de él escuchaba. «La vida a veces nos pone en invierno», continuó el anciano. «Y creemos que hemos fallado porque no florecemos. Pero tal vez hay flores que solo nacen en la nieve». El joven se acercó a la flor. No la tocó. Solo la miró, como quien mira algo sagrado y aún no sabe por qué. Sus pétalos eran tan finos que parecía que el viento los podría romper. Pero no lo hacía. Ahí estaba, quieta, firme, silenciosa. «¿Cómo puede una flor vivir aquí?», murmuró, sin esperar respuesta. El anciano caminó despacio hasta su lado. Sus pasos crujían sobre la nieve, pero su presencia era liviana, como una brisa. «¿Por qué no lucha contra el invierno?», dijo suavemente. «Lo abraza». El joven frunció el ceño, confundido. ¿Abrazar el frío, la oscuridad, la soledad? El maestro asintió. «Durante años yo también huí del invierno. Quería sol, claridad, certezas. Pensaba que florecer era brillar, destacarse, ser fuerte. Pero un día, en medio de una noche muy larga, me sentí tan agotado que dejé de luchar. Me rendí. El viento sopló entre los árboles, moviendo apenas las ramas secas, como si la naturaleza también recordara. Y en ese instante, continuó el anciano, sentí algo distinto. No luz, no calor, algo más sutil. Una quietud profunda que no dependía de nada. Como si el alma se hiciera nieve. Y la nieve, alma. El discípulo lo escuchaba sin moverse. Su respiración se volvió más lenta. Su corazón, menos ansioso. «Esa flor», dijo el maestro, mirando con ternura, «no floreció a pesar del invierno. Floreció gracias a él». El discípulo bajó la mirada. La flor seguía allí. No parecía pedir nada. No buscaba aplausos. No necesitaba testigos. «A veces creo que he fracasado»,
maestro, dijo en voz baja. Que no he avanzado. Que sigo siendo el mismo. El anciano no respondió de inmediato. Se sentó a su lado. Miró el horizonte, donde el blanco de la nieve se fundía con el gris del cielo. Y luego habló, como quien acaricia el aire con palabras. ¿Has visto crecer a un árbol? Preguntó. El joven negó con la cabeza. Yo tampoco, respondió el maestro. Y sin embargo, crecen. Cada día. En silencio. El alma también crece así. Sin que lo notes. Mientras caminas. Mientras sufres. Mientras esperas. Y cuando menos lo esperas, algo florece. El discípulo entrecerró los ojos. Como si las palabras lo hubieran tocado por dentro. Pero, ¿y si no florezco nunca? Susurró. El maestro sonrió, no con los labios, sino con la mirada. Todos florecen. Algunos en primavera. Otros, en invierno. Unos con colores vivos. Otros, con perfume invisible. Pero cada alma tiene su flor. El silencio volvió a caer. Y esta vez, no pesaba. Era como una manta tibia en medio del frío. El joven ya no se sentía perdido. Seguía sin respuestas. Pero por primera vez, eso no le dolía. La flor seguía ahí. Tan pequeña. Tan presente. Un rayo de sol rompió la neblina por un instante. Tocó sus pétalos. Y por un segundo, brillaron como si fueran de cristal. El joven parpadeó. Sintió algo en el pecho. No era euforia, ni alegría. Era algo más callado. Una llama suave. Una ternura antigua. Maestro, dijo lentamente. Creo que, entiendo. Un poco. El anciano no respondió. Solo cerró los ojos. Como si escuchara con el alma. No se trata de luchar para florecer, continuó el joven. Ni de esperar la estación perfecta, sino de estar presente. Aquí. Ahora. Eso es, dijo el maestro, con voz baja, como un eco del viento. Florecer no es algo que se hace. Es algo que se permite. Cuando dejas de resistir. Cuando dejas de desear otro momento. Otro clima. Otra versión de ti mismo. Entonces, sin buscarlo, la flor nace. El discípulo miró sus propias manos. Llevaban años vacías. Pero ahora, no necesitaban tener nada. ¿Y si esa flor solo vive un día? Preguntó de pronto. El maestro lo miró. Y con una voz cargada de paz, respondió. Entonces será un día eterno. El discípulo y el maestro permanecieron junto a la flor un largo rato. Sin hablar. Sin moverse. Solo, siendo. El sol seguía subiendo lentamente. El hielo empezaba a derretirse en los bordes del estanque. Un cuervo cruzó el cielo. Nada extraordinario. Y sin embargo, todo era distinto. ¿Crees que algún día dejará de doler, maestro? Preguntó el joven, sin mirarlo. El anciano pensó un momento. Y luego, con voz tranquila, dijo. Tal vez no. Pero el dolor cambiará de forma. Dejará de ser un enemigo. Y se volverá un maestro. El discípulo cerró los ojos. Y por primera vez, no deseó estar en otro lugar. Ni en otro momento. Ni en otra versión de sí mismo. La flor que florece en invierno, murmuró. Me ha enseñado más que todos mis libros. Porque ella no explica, respondió el anciano. Solo existe. Y eso, es sabiduría. Caminaron de regreso al templo. Sin prisa. Sin destino. Como quien ha comprendido que cada paso, ya es llegada. Y al fondo, entre la nieve, la pequeña flor seguía allí. No pedía ser recordada. Pero algo en el aire la recordaría siempre. Porque no floreció para ser vista. Floreció para ser. Y así, entre nieve y silencio, el discípulo comprendió que florecer no es un acto de fuerza, sino de entrega.
Si esta historia tocó algo en tu interior, si sentiste un instante de paz, deja un comentario. Cuéntame qué te hizo pensar. Suscríbete si querés seguir explorando estas pequeñas luces escondidas en lo cotidiano. Nos encontramos en la próxima historia. Hasta entonces, que florezca en vos lo que el invierno aún guarda en silencio.